Hola chicos, ¿cómo les va? Habla su profesora Gabriela Contreras y hoy vamos a ver lo que son los principios de bioética, ¿sí? Recuerden que cualquier duda o consulta pueden contactarse conmigo, ¿sí? Igual vamos a hacer una clase de Zoom para ver algunos tipos de ejemplos de lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, la bioética se basa sobre 4 principios, ¿sí? Que tenemos lo que es la autonomía, la beneficencia, la maleficencia y la justicia. ¿Sí? Nos vamos a tratar todo este cuatrimestre sobre distintas causas, basándonos sobre estos 4 principios, ¿sí? Ustedes, ¿sí? En su carrera, ¿sí? De lo que es profesionales de la salud, van a tener que basar decisiones con estos 4 principios, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos, así que vamos a empezar con el primero de ellos. Bien, vamos a empezar con el primer tema, ¿sí? Que es autonomía, ¿sí? La palabra autonomía deriva del griego autos, que es propio, y nomos, que sería regla, ¿sí? Autoridad o ley, ¿sí? Se utilizó por primera vez esta referencia o esta autorregulación, ¿sí? O este autogobierno, ¿sí? En la parte de lo que vendría a ser en las ciudades helénicas, ¿sí? Este término se ha ampliado de forma en la que la actualidad también se utiliza para las personas y ha adquirido un significado tan diverso como autogobierno, derechos de libertad, intimidad, elección individual, libre voluntad, elegir el propio comportamiento y ser dueño de uno mismo. ¿Sí? No es, por tanto, un concepto unívoco ni para la lengua ni para la filosofía contemporánea. Es un concepto constituido por varias ideas, de manera que hay que concretarlo sobre la base de objetivos concretos. El significado de la palabra autonomía, como ocurre con muchos conceptos filosóficos, se vuelve más específico con el contexto de las teorías. ¿Sí? Una persona con un déficit de autonomía es controlada por otros, al menos en algún aspecto de la vida, o es incapaz de reflexionar o actuar en función de sus propios deseos y planes. Aparece, por tanto, como un verdadero límite moral, ¿sí? Para las personas que trabajan en el ámbito sanitario. Les impide tratar a los sujetos autónomos con menor consideración de la que merecen. Puntualmente, este principio se aplica, más allá de la premisa, se refiere a los pacientes en general, únicamente a aquellos que se consideran como sujetos autónomos. Bien, los sujetos autónomos son aquellos cuya autorregulación, siguiendo su significado etimológico, está libre tanto del control y de la injerencia de otros, como el de las limitaciones internas, por ejemplo, el defecto psíquico o la falta de conocimientos de la realidad sobre la que tiene por decidir. ¿Sí? La acción autónoma posee 3 características: intencionalidad, bajo qué intenciones el sujeto toma ciertas decisiones; conocimiento, qué tanto conoce el sujeto de su propia situación, entendió lo que le pasa y en qué consisten los tratamientos; y ausencia de constricción, ¿sí? El sujeto está tomando su decisión por propia voluntad o alguien lo está manipulando. Este concepto de autonomía no tendría por qué entrar en conflicto con el de autoridad. Sin embargo, es frecuente la experiencia en el ámbito sanitario de la contraposición entre la autonomía del paciente y la autoridad del médico. El contenido del principio de autonomía supone sin duda la mayor novedad de la bioética con respecto a la ética médica clásica, que se sostuvo y estuvo siempre centrada en lo que sería la beneficencia y la no maleficencia, así que lo vamos a ver más adelante. Viene utilizado fundamentalmente para resolver cuestiones en torno al consentimiento informado y el rechazo de determinados servicios sanitarios, tanto en la atención médica habitual como en el ámbito de la investigación, una cierta obligación de los pacientes a decidir sobre aquellas cuestiones relacionadas con su itinerario diagnóstico y terapéutico. ¿Sí? Es un derecho que el paciente tiene a tomar decisiones, ¿sí? Para hablarlo de una manera que lo puedan entender un poco más. Cada paciente tiene derecho a aceptar un tratamiento, a aceptar una operación, ¿sí? Tiene el derecho de poder aceptarlo porque está cumpliendo con su autonomía de si quiere o no quiere hacerlo, ¿sí? Concretamente, se distinguen 2 contenidos del principio de autonomía. ¿Sí? Uno de enunciado negativo, que dice las acciones autónomas que no deben ser controladas por otros, y el segundo de carácter positivo, que indica que se han de respetar las visiones y derechos de los individuos mientras sus pensamientos y acciones no supongan un daño para otras personas. ¿Sí? Bien, un ejemplo sería un caso de un paciente con un carcinoma incurable, ¿sí? E inoperable, ¿sí? Que pregunta al médico si tiene cáncer. Este le responde que está tan sano como 10 años atrás. Esta mentira niega al paciente la información que necesita para determinar su curso de acción futura, ¿sí? Por lo tanto, infringe el principio de respeto de la autonomía, ¿sí? Aunque se trata de un punto introvertido, dicha mentira podría ser justificada, ¿sí? Si la vemos del principio de beneficencia, ¿sí?
Pero las obligaciones, ¿sí? Hay unas obligaciones que nosotros poseemos que tenemos que respetar las decisiones autónomas de los pacientes, ¿sí? No se le puede mentir a un paciente sobre lo que posee y menos si es una enfermedad para que él pueda decidir el futuro, ¿sí? De su tratamiento, si desea hacérselo o no. Bien, dentro de la autonomía vamos a tener lo que es el consentimiento informado, ¿sí? ¿Y qué es el consentimiento informado? Es la máxima expresión de este principio, ¿sí? Puesto que constituye el derecho del paciente y es un deber del profesional sanitario, ¿sí? Es el procedimiento por el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la investigación luego de haber comprendido completamente la información que se le ha dado acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos, las alternativas, sus derechos y obligaciones. Al mismo tiempo, representa una protección para los profesionales de la salud en el posible caso de que surjan complicaciones, ¿sí? Y quejas inesperadas. El consentimiento informado, ¿sí? Sirve de prueba para demostrar que el sujeto autónomo consintió voluntariamente y en pleno conocimiento de los derechos de procedimientos realizados, ¿sí? Nos sirve también a nosotros para protegernos, ¿sí? Por algún estilo de complicación que pueda llegar a suceder, ¿sí? Especialmente con lo que vendrían a ser terceros allegados al paciente. Los elementos que configuran el consentimiento informado pueden ser esquematizados del siguiente modo, ¿sí? Pueden ser en condiciones previas, elementos informativos y elementos de consentimiento. Bien, vamos a empezar a hablar con las condiciones previas, ¿sí? Que es el primer elemento para poder hablar de consentimiento, es la competencia en el ámbito jurídico o la capacidad en el ámbito médico, ¿sí? Esta es como hablamos, justamente la palabra lo dice, es la capacidad, ¿sí? Del sujeto de realizar la elección, ¿sí? En nuestro campo, ¿sí? Sobre el posible tratamiento o sobre la opción de entrar en un protocolo de investigación. Este concepto es bastante vago y no es posible marcar una línea que separe netamente a las personas competentes de las no competentes, ¿sí? Además existen casos de competencia intermitente, si las personas que en algunos momentos son capaces de realizar una decisión autónoma y en otros momentos no, ¿sí? Puede ser una persona que haya tenido un accidente, que se encuentre inconsciente, en el momento que esa persona esté inconsciente, ¿sí? O una persona que se desmaya, no puede hacer una elección autónoma, ¿sí? Sobre sus decisiones. También tenemos lo que son sujetos que son capaces de elegir de modo autónomo en algunas materias, mientras que en otras requieren un apoyo externo, ¿sí? Después tenemos lo que son dentro de las condiciones previas también está la voluntad, ¿sí? Se debe destacar primeramente dos tipos de decisiones según quien las toma. Decisión autónoma, que las toma el mismo paciente, o si no, decisión de un sustituto, ¿sí? El paciente es incapaz de tomar decisiones, entonces un familiar allegado que se haga cargo, ¿sí? de este paciente, ¿sí? Es el que también toma las decisiones, ¿sí? Al tratar del momento de la decisión, nuestros autores distinguen tres posibles tipos de influencia. La coacción, ¿sí? Que se supone que es la amenaza de causar un daño, la persuasión, cuando sutilmente o de forma implícita en el argumento se intenta convencer al paciente de algo distinto a lo que creía, ¿sí? Y la manipulación, que cuando se controla directamente las ideas y pensamientos del paciente, ¿sí? La decisión por sustituto ha de proporcionarse en aquellos casos en los que el sujeto sea incapaz de realizar una decisión autónoma, ¿sí? Se distinguen tres criterios que pueden realizarse según las circunstancias, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Un juicio sustitutivo, ¿sí? El sustituto elige la acción que habrá sostenido el paciente si estuviese competente, si no sirve, por tanto, en el caso de individuos que nunca llegaron a ser competentes, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que era un sujeto autónomo cae en coma repentinamente. Su hermano toma el papel de sustituto, al conocer muy bien el carácter y la forma de pensar del paciente antes de caer en conciencia, es capaz de imaginarse qué quiere su hermano, ¿sí? Qué querría el paciente, ¿sí? Obviamente, siempre los sustitutos van a ser personas que conocen muy bien a este paciente, ¿no? Después tenemos otro criterio que es la autonomía pura, si se trata de seguir las indicaciones dadas por el paciente cuando aún era competente, ¿sí? Sería preferible el anterior, ¿sí? Aunque tampoco está libre de lo que vendría a ser de fallas, ¿sí? Por ejemplo, un paciente entra en un tratamiento intensivo y deja por escrito, ¿sí? Que si llegara a caer en coma o entra en un estado que no puede realmente darse a entender, el paciente puede elegir si desean que lo reanimen o no,
¿sí? O seguir con el tratamiento. Lo pueden dejar de manera escrita, ¿sí? Y por último tienen el criterio, ¿sí?, del mejor interés. Se realizan las elecciones teniendo en cuenta aquello que se considera mejor para el sujeto incompetente, ¿sí? Se privilegia los principios de no maleficencia y beneficencia, que ya los vamos a ver, sobre la autonomía, ¿sí? ¿Qué es lo que le hace menos daño a este paciente, ¿sí? Bien, vamos a ir con esta segunda etapa, que son los elementos informativos, ¿sí? Constituye la formación que recibe el paciente, ¿sí? Existen varios modelos para comunicar al paciente los datos necesarios, de modo en el que entienda cuál es su patología y qué posibilidades terapéuticas puede plantearse. Del mismo modo, en el caso del protocolo de experimentación, habrá que explicar el tipo de estudio que se requiere desarrollar y cuáles son los riesgos y beneficios para los participantes, ¿sí? El primer modelo se apoya sobre el criterio de la práctica profesional, ¿sí?, que incluye la información de una comisión de expertos en la materia que considere oportuna, es decir, la explicación completamente técnica sobre la patología o el tratamiento del cual se va a realizar, ¿sí?, y que solo lo entendería otro profesional, ¿sí? Este modelo posee el tinte paternalista, ¿sí?, porque deja al paciente en inferioridad, ¿sí?, y en condiciones de no poder entender ciertos tecnicismos, ¿sí? Sin embargo, es muy útil en casos donde se es necesario realizar la intervención porque en ella depende la vida del paciente. Pero es evidente que el mismo no aceptará por creencias personales o paranoias, entonces se recurre a este modelo para que el paciente le tenga más miedo a su propia ignorancia que a sus creencias, viéndose obligado a aceptar y salvando así su propia vida, ¿sí? El otro criterio, sí, es el criterio de la persona razonable, ¿sí? Proporciona la información necesaria para una persona razonable sea capaz de entenderla los aspectos fundamentales de la patología o de los medios terapéuticos disponibles. Se utiliza un lenguaje sencillo y accesible al entendimiento de cualquier persona, ¿sí? El tercero se llama el criterio subjetivo, ¿sí?, que se da solo la información el paciente desea escuchar. Es aceptable, si solo en casos excepcionales, debido a que este modelo rompe un poco con la obligación del profesional, a decir verdad, ¿sí? Pero justifica cuando la autonomía y la salud psicológica del paciente puede verse severamente afectada, ¿sí?, con el tipo de información que uno puede llegar a realizarse, ¿sí? Después, relacionada con la anterior, está la cuestión de la omisión intencional de información, ¿sí?, también conocida como privilegio terapéutico, ¿sí?, tomando un término del ámbito jurídico. Si se trata de callar ciertas informaciones sobre el estado de salud o sobre posibles resultados de ciertas pruebas o diagnósticos, por miedo a provocar un daño grave en el paciente, ¿sí? En el contexto actual de respecto a la autonomía, hay que dar una justificación para proceder con este modo, ¿sí?, ya que el sujeto autónomo tiene derecho a recibir toda la información disponible sobre su estado de salud, ¿sí?, y sobre las posibilidades reales de los tratamientos disponibles, ¿sí? Es muy importante que sepan manejar estos elementos informativos, ¿sí? Obviamente el último, que es este privilegio terapéutico, no se le puede hacer a cualquier paciente, sino es que ustedes eligen cuál es el consentimiento informado que desean dar. Bien, y por último tenemos los elementos de consentimiento, ¿sí?, que es la decisión, ¿sí?, si el paciente o el sustituto toma la decisión de hacer este tratamiento o intervención o procedimiento o lo que fuese, ¿sí? Y también tenemos la autorización, que si el paciente o el sustituto dan su autorización, ¿sí? Recuerden que tiene que ser firmada, con letra legible, ¿sí?, con todo lo que vendría a ser su aclaración. Bien, a continuación les voy a dejar un video para pensar que acaba de pasar hace 3 días, para que después lo debatamos mediante Zoom, ¿sí? Me parece muy importante que lo veamos, me gusta que veamos cosas muy actuales y nada, les voy a dejar un video a continuación. Vamos a hablar de un caso que la verdad es tremendo. Es una persona de aquí de la zona que tenía que viajar a Córdoba a ver a su hija. Su hija lamentablemente falleció. A él no lo dejaron ingresar por un hisopado. Bueno, una situación, la verdad, sumamente preocupante lo que pasó, ¿no? Triste, Nico, muy, muy triste y desgarradora esta historia, ¿no es cierto? Porque se estaban tomando otros ribetes a nivel nacional para ver si se intentaba dar la posibilidad, más allá de los permisos que Pablo Muse tenía para poder ver a su hija, pero no llega a tiempo. Todo comienza cuando este hombre, junto a su cuñada, que padece una discapacidad pero tiene domicilio en Córdoba,
viajan para ver a Solange. Está en la etapa ya final de este cáncer de mamas, una joven de 35 años internada en Altagracia, en el Hospital Allende. Lamentablemente sufre descompensaciones a medida que iba pasando el tiempo, porque conoce que a su padre se le hacía más difícil poder llegar a verla en este momento de su vida, en esta etapa. Lo cierto es que cuando Pablo llega al límite con Córdoba, puede pasar a algunas ciudades, pero en una específicamente no lo dejan ingresar. Comienza toda una historia muy triste aquí, mucho más de la que venía padeciendo, por supuesto, luego de viajar tantas horas desde Plotier hasta Córdoba. ¿Qué es lo que pasa? Hacen testeos para el ingreso. En este caso, los testeos por coronavirus le dan negativo a su cuñada, que, reitero esto, tiene domicilio en Córdoba, en la provincia de Córdoba. En el caso de Pablo, le hacen 2 testeos, porque el primero da dudoso, el segundo rectifica justamente lo dudoso, es decir, no había forma entonces de hacerle creer a las autoridades de que él estaba bien de salud, pero tampoco le permiten hacer la cuarentena en Córdoba, que tal vez hubiera sido lo mejor y lo más cercano en ese momento para tomar contacto con su hija. ¿Qué tienen que hacer? Volver nuevamente a Neuquén. Y eso fue tremendo, fue, por lo que nos contaba, una situación, una experiencia de tortura realmente. Fue acompañado por 8 móviles policiales, no podían bajar a ningún lugar, no podían comer ni comprar ningún alimento. Si tenían que hacer sus necesidades, la hicieron en el campo. Estamos hablando de una persona discapacitada que tampoco pudo quedarse en Córdoba, a pesar de tener su domicilio en esa provincia. La verdad que volvieron, estuvieron aquí, comenzaron una cuarentena con, obviamente, intenciones de poder viajar, porque los permisos los tienen. Claro, y estaba todo bien con los permisos, Cari. El problema era este hisopado que le reclamaban. Para ingresar a Córdoba le reclamaban hisopado negativo 48 horas antes de viajar como tiempo, ¿no? Y por lo que vos decías, porque le dio dudoso, finalmente no lo dejaron ingresar. Se negaron a tomarle un nuevo hisopado para confirmar que era negativo y así dejarlo ingresar también. Bueno, son varias las cosas que han pasado en relación a esos hisopados que reclamaba Córdoba para poder ingresar, ¿no? Sí, esos son los datos más importantes, ¿verdad?, de toda esta historia tan desgarradora. Y esta madrugada llega la noticia que menos se esperaba conocer cualquiera en la familia de Solange, y creo que tampoco aquellos que como medios de comunicación estábamos cerca de esta realidad queríamos escuchar. El fallecimiento, tuvo una descompensación, no pudo salir de la misma Solange y finalmente fallece en la madrugada de hoy. Su padre se entera de esta realidad y ¿saben qué? Pablo no tiene coronavirus, él mismo lo informó. Que era sabido, en este caso es tremendo, ¿no es cierto? El desenlace de esta historia es tremendo. Y aparte, bueno, estas son otras de las consecuencias de esta pandemia, porque casos como este seguramente deben haber muchos. Este nos toca más de cerca porque estamos aquí en la provincia de Neuquén. Esperemos que, bueno, tarde ahora Pablo va a poder ver a su hija, pero no en la misma situación, como quisiera poder haberse despedido de ella y haberle hablado en otras circunstancias días atrás. Y esperemos que pueda llevar adelante las medidas correspondientes para las personas que no lo dejaron llegar a ver a su hija, ¿no? Bien, después de haber visto este video, que lo tienen que haber visto, que ocurrió en esta semana, les planteo que piensen, sí, para cuando vamos a hacer el Zoom esta semana, ¿se cumplió la autonomía de la paciente? ¿Se cumplió lo que ella realmente deseaba? Que lo único que quería hacer era ver a su padre. Y al mismo tiempo, ¿no?, con esta cuestión de ética, ¿qué pasa con todo lo que es el tema del coronavirus? ¿Cómo hubiesen procedido ustedes, sí? Es un tema muy complicado porque hay 2 partes, ¿sí? Está todo el tema de la pandemia, ¿sí?, que los códigos de ética se están poniendo muy a prueba, y vamos a ver un poco más adelante en todo lo que es eutanasia y muerte digna, que ya lo vamos a empezar a ver en unas clases más adelante, los códigos de ética que se aplicaron en Italia en los picos, ¿sí?, de los contagios cuando tenían 20.000 pacientes por día, ¿sí? Eso lo vamos a analizar juntos para vean cómo se pusieron a prueba en ese momento, ¿sí? Les dejo este video porque me parece muy importante que nunca pierdan la humanidad, ¿sí? Duele mucho el video, duele mucho escuchar que una persona, una joven de 35 años, lo único que quería era estar con su papá en su lecho de muerte. Así que nada, les dejo para pensar, para analizar, y esto lo compartimos en Zoom, ¿sí? Lo hablamos nosotros en Zoom, para hablar un poco también de las autonomías y distintos tipos de autonomías que podamos explicar. Les mando un beso gigante. Que tengan un hermoso principio de semana, comienzo de semana,
y vamos, no se me caigan, que ya en algún momento vamos a terminar esta pandemia y vamos a poder volver a vernos las caras, así que les mando un abrazo gigante virtual a la distancia. Saben que cualquier duda o consulta pueden hablar conmigo.